Mis amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este tiempo en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es miércoles 1 de junio del 2022. Ya estamos a mitad del año, gracias a Dios. Hemos iniciado ya este año, estamos ya a mitad de él. No sabemos si lo terminaremos, pero lo que sí sabemos es que continuaremos en su palabra. Sea usted bienvenido, sea usted bienvenida. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos en el Señor, hemos tenido un tiempo maravilloso de adoración y sobre todo hemos compartido la cena del Señor, ¿verdad? Que es un testimonio de gracia y de misericordia en el cual nos testificamos a nosotros mismos como comunidad y le testificamos a otros, ¿verdad? De que somos la iglesia del Señor y que participamos de su sacrificio. Asimismo también de que esperamos un día tomarla con Él, ¿verdad? Hoy vamos a continuar nuestro estudio en la lección 9, la iglesia, comunión y adoración. La semana pasada estuvimos viendo acerca del gobierno de la iglesia, ¿verdad? Hablamos acerca del gobierno de la iglesia y enfatizamos que es importante, ¿verdad? Ese pastor me cae medio gordo, pero lo tengo que escuchar todos los días, ¿verdad? Enfatizamos, ¿verdad?, de que la importancia del gobierno de iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente hay necesidades en el pueblo de Dios, pero también hay peligros en medio del pueblo del Señor, ¿verdad? Juan Calvino, reformador de Ginebra, decía que el pastor tiene dos funciones, ¿verdad? Ahuyentar a los lobos y alimentar a las ovejas. Entonces, a la luz de lo que nosotros estuvimos examinando en Hechos capítulo 20, miramos, ¿verdad?, el testimonio de Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso, diciéndoles acerca de que miren por ellos y por el rebaño que Dios les ha dejado, ¿verdad? Porque habrá lobos rapaces, ¿verdad? Pero también hombres perversos que se levantarán en medio de la iglesia. Y eso es algo que Pablo incluso ya desde aquel entonces ya estaba viendo, esos peligros, esas amenazas y esas necesidades. Vimos también que es necesario no solamente que haya un gobierno de iglesia, porque como vimos en el ejercicio que hicimos la semana pasada, gobernar una iglesia así en las decisiones más sencillas no es sencillo, no es fácil. Siempre va a haber controversias, siempre va a haber opiniones. Yo pienso, tú piensas, yo opino, tú opinas, ¿verdad? Preferencias personales. Entonces, en este sentido, cuando nosotros, cuando nosotros nos apuntamos a un gobierno de iglesia, tenemos que buscar que un gobierno de la iglesia sea ¿qué? Lo dijimos la semana pasada, que sea bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que gobernar con la Sagrada Escritura, porque ahí, cuando hay un gobierno de iglesia bíblico, todas las iglesias tienen gobiernos, es lo que vamos a ver, pero ciertamente si hay un gobierno bíblico, es decir, un gobierno que se base en las Escrituras, habrá diferencias, pero ¿qué crees? Serán las menos, ¿verdad? Habrá tropiezos porque ningún gobierno, de los que vamos a ver, ningún gobierno es perfecto, ni siquiera de los hombres en la política es perfecto, ningún gobierno es perfecto, porque al ser gobernado por hombres, siempre apunta eso con todo tu corazón, así apúntalo, subráyalo, enciérralo, ninguna iglesia, ningún gobierno de iglesia va a ser perfecto. Es que quiero ir a una iglesia donde hay un gobierno perfecto. No, no existe. La única iglesia perfecta está allá en los cielos. Nada más. Así es de simple, ¿no? Entonces, aquí siempre todo gobierno humano, sea secular o sea de la iglesia, va a ser imperfecto. Pero va a apuntar a una regla mucho más alta que nuestra opinión cuando vayamos a las Escrituras, ¿verdad? Cuando basemos nuestras acciones, nuestros mensajes, nuestras actividades, nuestras políticas en las Escrituras, y no solamente basarlas, sino también interpretarlas bien, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, le dice que use bien la palabra de verdad, porque podemos usarla mal, ¿verdad? Yo sé que hay muchos gobiernos de iglesia que son bíblicos, que usan el texto, pero lo usan sacado de contexto, ¿verdad? Y aplican cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? Entonces, parte de lo que nosotros vamos a aprender y hemos estado aprendiendo en estas semanas, pues es que un gobierno de iglesia no es una tarea sencilla. Es sumamente necesario tener un gobierno de iglesia, ¿verdad? Porque si no, entonces, imagínate, si no hubiera gobierno de iglesia, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría? Pues vivimos en la anarquía, ¿no?
Estamos como en el momento de los jueces, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Culminamos nosotros la semana pasada viendo esto. Y hoy vamos a ver un tema, pero quiero tomar como texto base este texto de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. En lo que usted lo busca, déjeme compartir rápidamente nuestras ligas. ¿Sale? De todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes, ahí en la distancia. Usted puede hacer comentarios, puede hacer preguntas. Más tarde, nosotros estamos transmitiendo en vivo, pero usted lo va a poder ver después a través de Facebook y lo va a poder escuchar a través de YouTube, de SoundCloud y de Spotify. Así que, pues es una gran bendición poder compartir este mensaje, ¿verdad? Recuerde que todos los días nos estamos viendo con el plan de lectura McChain. Los miércoles nos estamos viendo aquí en Fundamentos de la Fe. Los viernes, si usted está atrasado, está atrasadita con algún tema de Fundamentos de la Fe, pues acompáñenos el estudio del viernes que estamos teniendo de Fundamentos de la Fe. Estamos iniciando ahora sí que como dicen, desde el inicio, para que usted no se pierda absolutamente de nada. ¿Sale? Pues bueno, vamos a encaminarnos al texto bíblico, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Le vamos a dar lectura y nos encomendaremos al Señor en oración. ¿Qué le parece? Dice así la palabra: pero esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, ¿qué dice? Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por la bendición que nos concedes de estar reunidos, de estar congregados, de alabar tu nombre juntos, de participar del sacramento juntos, pero sobre todo del privilegio de estudiar tu palabra en comunidad, ser alimentados por ella, Señor, ser edificados por ella, ser exhortados por ella, Señor, que sea tu palabra en esta tarde la que hable, la que resuene, la que se escuche, no nosotros, Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para todos aquellos que escuchan, que ven, que comparten, que reproducen, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Ciertamente tu iglesia no es perfecta, pero es tu iglesia. Tú la amas y la estás perfeccionando. Esa es nuestra esperanza. Permítenos ser parte que contribuya, no parte que destruya, no parte, Señor, que sea tropiezo, sino parte que contribuya y edifique a tu cuerpo en Cristo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Como hemos mencionado, mis amados, ningún gobierno de iglesia será perfecto. Y esto incluso me atrevería a decir que esto debería de ser como una frase clave de lo que vamos a estar estudiando. No existe iglesia perfecta. Repite conmigo: no existe iglesia perfecta. La única iglesia perfecta es la que estará allá con Cristo en los cielos. Esa es la única iglesia perfecta y se acabó. Pero como vimos, es importante tener un gobierno de iglesia y lo más necesario es que ese gobierno sea bíblico. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno porque este tema es muy importante. Me decían unos de mis hermanos los viernes, me decían: oye, estuvo muy interesante la clase del miércoles porque nunca había escuchado un estudio acerca del gobierno de la iglesia. Y no lo digo en mal plan, lo digo con todo mi corazón. Pues, ¿qué hacen? Creo que esto es un tema muy importante, por eso hay tanto relajo en la vida de las iglesias en nuestro tiempo, porque no sabemos. Todas las iglesias hoy en día dicen: es que nosotros predicamos sana doctrina. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo podemos saber? Todas te dicen, ninguna te va a decir: aquí predicamos la sana doctrina. ¿Verdad? Todas te dicen que predican la sana doctrina, pero a veces termina siendo la sarna doctrina.
¿verdad? Pero ¿cómo lo puedes saber? Tú ya te enteras hasta que estás allá adentro, hasta que ya estás en un problema o ya te hirieron o algo pasó, ¿no? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saber si estás en una iglesia bíblica, con un gobierno bíblico? ¿Cómo lo puedes saber? Porque todo va escrito en la palabra, porque todo está en la Biblia. Porque todo está escrito. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué significaría eso? O sea, ¿cómo yo podría saberlo? Pues aquí dice, Sí lee la palabra, ¿no? Se lee la palabra, pero en la mayoría traen la Biblia. Aunque no la abran o la abren o medio citan algunas cosas. ¿Cómo podemos saber que estamos en una iglesia con un gobierno bíblico? Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso es un elemento muy interesante. Ese es un elemento muy interesante lo que dice Colosenses capítulo 1, ¿no? De que Él es la cabeza de la iglesia. Esto es muy importante. Pablo le dice a los colosenses, Cristo es cabeza de la iglesia. De Él se trata todo. Ese es un elemento doctrinal que tú deberías de tener en cuenta cada vez que tú pises una congregación que se diga cristiana, que se diga que lee la Biblia, que enfatiza el señorío de Cristo, o en términos teológicos, una iglesia cristocéntrica. Te lo voy a poner en términos más simples. El ejercicio devocional de cantar en alabanza y adoración, ¿de quién se trata? De Cristo. Ok, eso lo sabemos, pero ¿yo cómo lo puedo digerir? ¿Todos los cantos que nosotros cantamos nos hablan de Cristo? no, Sí. Eso nosotros deberíamos examinarlo. ¿Me explico? Las letras de lo que cantamos, los himnos, los coros, ¿me explico? ¿Me hablan de Cristo? Porque ciertamente hoy hay muchas composiciones que se tratan de nosotros, ¿me explico? De mí y de mis necesidades. No estoy diciendo que eso esté mal, pero de eso no se trata la iglesia. ¿Me explico? ¿La oración de qué se trata? Un diálogo. De una interacción, ¿verdad? De una interacción de comunicación. ¿Con quién? Con Dios. Con el Señor, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, vuelvo al punto. ¿De qué se trata? ¿De que Él me escuche a mí o yo escucharlo a Él? De que Él- ¿Me explico? Ciertamente se trata de ambos, pero si te das cuenta, el punto fundamental, no vamos a terminar como el fariseo de Lucas 18 dice que oraba consigo mismo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de toda iglesia que sea bíblica, que tenga un gobierno bíblico, es que no solamente cite las Escrituras, sino que todo lo que haga nos apunte a Cristo. No al pastor, no a los líderes de la iglesia, no a la denominación. ¿Me explico? Si en la iglesia en la que tú vas se habla más de los fundadores, del pastor, de John Wesley, de Calvino, de Lutero, de la persona histórica que tú quieras, muy egregia y muy exaltada por las obras que hizo. Está muy bien, sí, pero la iglesia, Cristo no, o sea, Wesley no murió por mí en la cruz del Calvario. El pastor no murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Esta es una de las cuestiones que debemos de tener más presente. Incluso, fíjate lo que te voy a decir. Hay iglesias que hoy en día exaltan demasiado la manifestación del Espíritu Santo. Y eso doctrinalmente es un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás ha atraído la atención sobre sí mismo. El Espíritu Santo siempre ha obrado para manifestar y revelar a Cristo. Hoy muchos movimientos pentecostales, neopentecostales, carismáticos y el extra, ultra, mega, recontra, archicarismáticos se vuelven locos en relación a las manifestaciones, ¿me explico? Pero, ¿y dónde queda Cristo? ¿Me explico? ¿Dónde queda Cristo ahí? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a tener un discernimiento bíblico y sobre todo cristocéntrico acerca de las cosas. Un gobierno de iglesia debe de ser bíblico, teológico, cristocéntrico, ¿ok? Y ya que no existe un gobierno de iglesia perfecta, al ser administrado por personas que luchan con el pecado, por pecadores también, ningún sistema estará libre de manchas, de salpicaduras, de incongruencia. Ay, es que ¿cómo que vas a creer que está? Sí, ciertamente va a haber incongruencias, ciertamente va a haber imperfecciones. Pero ninguna de estas fallas debería motivarnos o movernos a salirnos de la dinámica de iglesia. Como dijimos, la dinámica de la iglesia es importante y necesaria porque nos cubre, nos protege de nuestro propio engaño, del pecado. ¿Sale? Debemos de someternos a la vida de gobierno de la iglesia. Y ciertamente, uno de los principios de la Reforma Protestante del siglo XVII
apuntaba una cosa. Había una frase que acuñaron los reformadores que era un término en latín que era semper reformanda, es decir, la iglesia siempre debe estar reformándose. ¿Qué significa? En el siglo XVII pues había por allá un señor llamado Martín Lutero, que era un monje alemán, católico, que por las circunstancias de la vida, él empezó a leer las escrituras y él estaba incómodo porque él decía, oye, hago penitencias, hago trabajos, hago esto, hago aquello, y no puedo no encuentro aquí a Dios, ¿me explico? Y es a través de la propia lectura de las escrituras que él se da cuenta de dónde está Cristo, dónde está el Evangelio, y que la iglesia se ha ido apartando mucho, se ha ido apartando demasiado, y que el gobierno de la iglesia ya no era bíblico. Ya le habían agregado muchas cosas a ese sándwich, ¿verdad? Ya le habían agregado, oye, que tienes que ir a besar las reliquias, y tienes que hacer esto, y tienes que apoquinar para aquello, ¿verdad? La famosa escalera santa, ¿verdad? Ahí en Roma, de que ellos tenían si tú querías salvar a tu familiar del purgatorio, lugar que ellos inventaron, que no existe, ¿verdad? Tenías que subir en una escalera, ahí en Roma, pero tenías que apoquinar una lanita, ¿verdad? Y rezar, porque eso es lo que hacen, no es orar, rezar una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, en cada escalón. Entonces tú ibas ahí, Padre Nuestro, Ave María, ruega por nosotros, y ibas a otro escalón y así te ibas, ¿no? Hasta que llegaras arriba, y cuando ya llegaras arriba, tu familia ya sería libre. ¿De dónde sacan eso? Y obviamente se inventaron, o sea, ese es el problema, mis amados. ¿Por qué les ponemos esos? ¿Por qué pongo este ejemplo que es histórico? No me lo inventé. Porque cuando el gobierno de la iglesia se aparta de seguir las escrituras, le va a empezar a agregar cositas o le va a empezar a ¿qué? A quitar cosas. ¿Sale? Entonces, ojo, por muy padre que esté tu iglesia, si hay luces, si hay pantallas, si te tratan muy bien, si cuenta chistes el pastor en el púlpito, si hay eventos de jóvenes, si se bautizan 5,000 a la semana, está todo eso muy padre. Pero yo te voy a decir una cosa, si le quita cosas de la Biblia o le pone cosas, vamos a empezar a tropezar. No importa qué tan bien se vea, porque no estoy diciendo, las iglesias que quitan o que ponen, no están vacías, Eso te lo voy a decir sinceramente. Las que quitan y ponen y le agregan cosas que no están en la Biblia, no están vacías esas congregaciones. Están llenas. Pablo decía, ¿no? Que en los postreros tiempos se amontonarán maestros. Fíjate lo que dice, amontonarán. O sea, imagínate, ¿no? Se van a estar así, ahí encimando ahí. O sea, va a haber un montón. Va a haber sobreoferta de maestros bíblicos, entre comillas, ¿verdad? Y se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones desordenadas. Ay, no, es que a mí me gusta mucho remolinear y aplastarle la cabeza al chamuco, ¿no? Y andar haciendo relajo. Y pues evidentemente van a hacer la teología del remolineo, ¿no? Y le van a inventar cada vez más cosas. Hoy, ¿sabes qué? Yo he visto en librerías cristianas libros de teología de identidad de género. Cada día le van a ir agregando más cosas. ¿Para qué? Pues para complacer a los clientes. ¿Me explico? Se van a seguir amontonando maestros para atender a las pasiones y a los deleites desordenados de personas que se dicen ser creyentes y no lo son. ¿Por qué es necesario un gobierno de iglesia bíblico? Porque si tú y yo nos separamos como gobierno de iglesia del testimonio de las Escrituras, vamos a cometer errores y graves errores. Y vamos a lastimar a la gente. Una vez un pastor a mí me dijo, si yo rompo una ventana, yo me comprometo, yo la arreglo, yo la reparo y esa ventana queda igual. Pero si nosotros como iglesia lastimamos a las almas del Señor o las encaminamos por un camino de perdición y las hacemos creer en un evangelio falso, ¿cuáles creen que van a ser las consecuencias de eso? Consecuencias eternas, de responsabilidad eterna. Por eso no le tengamos temor a ser radicales. Tenemos que ser radicales porque Cristo se tomó muy en serio la palabra del Señor. Dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hace 8 días lo comentó, que dijo que si un ángel del cielo
te da otro. Imagínate. Diferente, sea anatema. Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 1, dice, si alguno de nosotros, o sea, si alguno de los apóstoles, si nosotros por alguna razón se nos bota la canica y predicamos otro evangelio, tenemos el marcaje de la ira de Dios sobre nosotros. Si a un ángel del cielo, ¿verdad?, predicara otro evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. ¿Qué dijimos que es anatema? Maldito, apartado, maldecido. O sea, es un asunto de niveles serios, ¿me explico? Cuando la iglesia no se toma en serio la Biblia, para la cosa más mínima, mira, si hoy no se toman la Biblia, por ejemplo, si no se la toman en serio para, ¿qué te gusta? Un tema cotidiano de la iglesia. Un tema, el que tú quieras. Por decir algo. Uy, ese es tema. Dije tema ligero, Reina. Dije tema ligero. Bueno, ese es un tema, por ejemplo, que ahorita en varios lugares hay, y que sí se da, y que no se da el diezmo, y que no sé qué, y que sí aplica, y que no aplica, y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Me explico? Entonces, hay un fundamento bíblico para eso. Lo vamos a platicar en su momento cuando lleguemos a hablar acerca de la mayordomía de la iglesia. Pero si nosotros nos apartamos de eso, por ejemplo, yo he escuchado iglesias donde dicen, si quieres das y si no quieres no des. No. Pablo dice, cada uno dé. Sí, exactamente, 2 Corintios 9, cada uno dé. Cada primer día de la semana, aparte cada uno, según Dios le haya prosperado. ¿Es una sugerencia? No. ¿Me explico? Ahora, entra en un carácter diferente, ¿verdad? Ciertamente. Y tendremos que dar un estudio específico acerca de eso y lo vamos a hacer. ¿Me explico? Hay fundamentos bíblicos para eso. Pero si nosotros nos apartamos del testimonio bíblico y empezamos a hacer lo que a mí se me antoja para quedar bien, vamos a empezar a tener problemas. Otro tema, ligero, a ver, alguien que se aviente. El congregarse los domingos o otro día de la semana. Ok, lo mencionábamos también en estas sesiones, hablamos acerca de eso. Obviamente el domingo es un día que se estableció por la tradición de la iglesia, porque es el primer día de la semana, porque es el día que resucitó el Señor, ¿verdad? Pero ciertamente no hay ninguna condenación debajo del cielo si tú te reúnes, insisto, para los sabatistas, ¿no? Dijimos que es teología de ¿qué? ¿De segundo? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué dijimos que es una teología de segundo orden? Por eso no vienen y luego se ponen ahí Porque no está dentro de los temas medulares. Es importante, pero no esencial. ¿Qué sería esencial? La salvación. Ok, eso, por eso te digo, o sea, congregarse el domingo o otro día, ¿es un tema que afecta a mi salvación? No. Pero sí tiene que ver con mi santificación. Congregarse es un tema que afecta a mi santificación. Por lo tanto, entra en una categoría de teología de segundo orden. ¿Ok? Por eso luego me hacen esas preguntas. ¿Sí me explico? Entonces es un tema importante, pero no es el más importante. ¿Me explico? Siguiendo ese panorama, nosotros tendríamos que tener discernimiento, ¿qué? Bíblico. ¿Me explico? Tenemos que congregarnos, es un llamado, es un mandamiento, ¿verdad? Esto es un cariñosa exhortación para usted que nos está acompañando desde casita. Si usted puede congregarse, hágalo. Y si usted se congrega con nosotros, pues aquí lo estamos esperando, ¿verdad? Todavía tiene tiempo. Sale, véngase. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Otro tema, a ver, que podría salir. Los alimentos. O el vestuario. El vestuario. Vamos a poner un elemento no tan picoso. ¿Va? Es que las mujeres deben usar falda y los hombres camisa y corbata. Hoy traje camisa y corbata, ¿verdad? Va a decir, ¿qué onda, no? En los tiempos de Jesús no existía la corbata. O sea, pero hay iglesias, hay congregaciones donde literalmente es ley, ¿eh? O sea, es ley. Camisa y corbata y mujeres falda. Y no cualquier falda, falda larga y casi tablada y hasta ponen medidas y reglas y hasta tienen ahí su stock. Oye, ¿se te olvidó tu faldita, hermanita? Pásale, aquí tienes, hay varias. Ay, bueno. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. No, quizás la motivación no está mal porque el objetivo es obviamente que vistamos con decoro y con modestia. Hay un fundamento bíblico para eso. Pero, ¿dónde está la imposición bíblica
de camisa y corbata y falda. No la hay, ¿me explico? Ciertos hermanos se fundamentan en el pasaje de Deuteronomio de que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer. Pero eso está completamente sacado de contexto, porque el objetivo de Moisés, al recordarnos esto, pues es que... Bendita, hoy que vas a las tiendas de ropa, ya no se sabe si es ropa de niño o ropa de niña, ¿sí o no? ¿Me explico? El objetivo básicamente de ese versículo es enfatizar que el hombre se tiene que vestir para evidenciar que es hombre. ¿Me explico? Para que no haya estas discordancias de género que hay hoy en día. Y la mujer se tiene que vestir como mujer. ¿Cómo se podían distinguir? Te voy a decir por qué. A los hombres se les decía, cíñete los lomos. O sea, se ponían un lazo, se ponían algo, ¿para qué? Era una especie de cinturón. Obviamente todos andaban con un tipo como faldón, pero el ceñir era un faldón, era un tipo túnica faldón. Se ponían un cinto, pero a la hora de correr para la guerra, ese faldón se lo fajaban, se lo hacían un calzón, porque imagínate corriendo con una de esas, te vas a tropezar. Se lo fajaban con ese mismo asunto y ya estaban listos para la guerra. Las mujeres no hacían eso. ¿Me explico? Ahora, yo te lo estoy explicando aquí en 2 minutos, pero lo que estoy diciendo es, ¿y dónde está la imposición de camisa y corbata? ¿Me explico? Es una imposición extrabíblica. Deberías tú sugerirla, pero no imponerla. ¿Por qué? Porque el día en que bíblicamente hay un versículo, que encuentre a alguien un versículo para ahí que diga, el Señor dice, usa camisa y corbata y usa falda larga, entonces... No existía. No, sí. ¿Y del velo? Ok, hay un testimonio bíblico acerca de eso, de 1 Corintios acerca del velo. Las tribus orientales utilizaban un velo para proteger a las mujeres, ¿verdad? Utilizar un velo era una señal de sumisión, ¿sale? Por eso es lo que va a decir 1 Corintios acerca del atavío de las mujeres, ¿sale? Porque en las culturas orientales las mujeres se cubren con un velo el cabello. El cabello es un sinónimo de sensualidad, ¿sale? Una mujer sin velo es una mujer indomable, rebelde, incluso hasta, ¿cómo decirlo? Incluso inmoral, podríamos decirlo de esa manera. ¿Por qué? De acuerdo a la tradición hebrea, la tradición del mundo antiguo, ¿verdad? Se cubrían con un velo, ¿sale? Y evidentemente estaban ejemplificando que eran mujeres casadas y que estaban bajo sujeción del marido, ¿ok? Por eso incluso las solteras no usan velo, porque estaban bajo la sujeción de papá, nada más, pero no estaban casadas, ¿ok? Este es un elemento que incluso hay que, insisto, estudiar las tradiciones bíblicas y todo ese tipo de cosas. Pero imponerlo, insisto, imponerlo como una regla no es correcto, ¿no? Que sientan a hombres y mujeres por aparte, ¿no? También ese tipo de cosas. No hay un fundamento bíblico para eso, ¿me explico? Y nos podremos seguir así, revisando cositas que las iglesias, las que sean, las que quieras, han agregado cosas. ¿Por qué? Porque se han desviado milímetros. Quizás en muchas cosas doctrinalmente estén muy bien, pero en esas cosas empezaron a agregar asuntos que son extrabíblicos. Por eso es importante que el gobierno de la iglesia sea bíblico y sea bien fundamentado, ¿ok? Vamos a ver el día de hoy las formas de gobierno de la iglesia local. ¿Y cuáles son esas formas? Muy bien. Vamos a ver que a la luz del Nuevo Testamento existen 3 formas de gobierno. 3 formas de gobierno de la iglesia local. La primera que vamos a ver es el gobierno episcopal. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Sí. ¿Dónde la ha escuchado? Bueno, yo la he leído ¿Dónde la has escuchado? ¿Dónde la has visto? afuera del metrobús de Misterios. A ver, dame contexto. Dice escuela episcopal Ok, de no sé qué. episcopal. Juan Pablo II. Ándale. Y nosotros siempre relacionamos esta palabra ¿con qué? Pues con nuestros queridos compadres romanos, ¿verdad? Católicos, ¿verdad? Decimos episcopal y suena como a señor de sotana y gorrito, ¿no?
episcopal, ¿no? ¿Qué más te suena episcopal? Bueno, aquí dice en Primera de Corintios, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice aquí para la obediencia. Ok, a lo que quiero llegar, cuando hablamos del gobierno episcopal, apunta esto, el término episcopal proviene de la palabra griega episcopos y nos habla de la figura del obispo. No son los tacos de obispo de Tenancingo, ¿eh? No son los tacos de obispo de Tenancingo. ¿Has escuchado los tacos de obispo? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí los has escuchado los tacos de obispo? ¿Y te los has comido? ¿Están buenos? A mi papá le gustaba mucho. ¿Sí? Sí, está bueno. Bueno. Yo cuando pienso... ¿Y de qué son? Como de pancita. Muy picadita. Dicen que están muy sabrosos, ¿eh? He escuchado que dicen que están sabrosos. Ok, obispo. No te me espantes, ¿ok? Vamos a empezar nosotros a desmitificar y a sacarnos un poquito de telarañas que traemos ahí luego, que nos han metido, que todo lo que suene medio romano católico... ¡Ah! No, relájate, no pasa nada. ¿Sale? Dijimos que católico, ¿qué significa? Universal, ¿ok? Católico significa universal. Entonces, todos los creyentes forman parte de la Iglesia Universal. No de la Iglesia Católica Romana, pero sí de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. ¿Me explico? La Iglesia Universal. Dijimos que las cartas, ¿verdad? Hay unas cartas que se llaman universales o qué, o católicas, ¿verdad? Pero no porque pertenezcan a Roma, ¿verdad? Le pertenecen al Señor, ¿verdad? Muy bien, la palabra obispo, episcopo, habla de un supervisor, ¿verdad? Un sobrevedor. Alguien que está encargado de cuidar y de velar. Casi siempre la palabra episcopo o obispo nos habla de una figura que nosotros conocemos muy bien. De un pastor. Siempre está relacionada en el término griego la palabra episcopo con la figura del pastor. ¿Ok? Así que no te me espantes. La palabra en sí mismo, obispo, episcopos, nos habla de una figura pastoral, ¿ok? De alguien que supervisa. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno episcopal? Vamos a ver estas tres formas de gobierno. Y quiero que, insisto, es un estudio, vamos a tener fundamentos bíblicos. Te voy a mostrar cada una de estas formas de gobierno y te voy a mostrar los fundamentos bíblicos de por qué estos gobiernos existen, ¿no? O sea, ¿quién se sacó este asunto del gobierno episcopal? Hay un fundamento bíblico del cual sacan esta forma de gobierno. ¿En qué consiste esta forma de gobierno? ¿Sale? Apúntale por ahí. Vamos a ir rapidito, porque vamos a ver todavía otras dos, ¿ok? El gobierno episcopal ¿en qué consiste? Muy bien. Dijimos que se relaciona con obispos, ¿ok? Que también pueden ser entendidos como pastores, ¿ok? Esta forma de gobierno es jerárquica. ¿Alguien me quiere decir qué cree que significa eso? Sobre jerarquía. Lleva un orden. Lleva un orden, ¿ok? O sea, cuando decimos que hay una jerarquía, ¿qué estamos diciendo? Hay niveles de autoridad. Exactamente. ¿Me explico? Hay niveles de autoridad. Hay un nivel de autoridad. ¿Eso qué significa? Que se organice y se ordene el gobierno de manera subordinada. ¿Sale? Según los criterios de mayor o menor importancia. No quiere decir que son menos valiosos, sino simple y sencillamente tienen funciones diferentes. ¿Me explico? No es lo mismo la función del encargado de la limpieza, me explico, que es importante, pero no tiene la misma responsabilidad que tiene el gerente nacional. ¿Me explico? Que es ¿cómo sería lo contrario de subordinado? Ayúdenme. Un superior, ¿no? ¿Me explico? Superior. ¿Eh?
Es alguien que dirige, ¿no? Exactamente. Ahora, el gobierno episcopal es jerárquico, pero también es autocrático. ¿Qué crees que significa esto? Tiene autoridad. A ver, vamos a hacer un análisis un poquito medio político al respecto. ¿Has escuchado la palabra democracia? ¿Qué significa la palabra democracia? ¿El gobierno de quién? El gobierno del pueblo. La palabra democracia, ¿ok? Nos habla del gobierno del pueblo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos habla de un gobierno autocrático, es decir, el gobierno de una sola persona, ¿sale? De una sola persona. De una persona. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahorita vamos a ver los fundamentos, ¿eh? Aguánteme ahí tantito. ¿Quién es esta persona? Bueno, en este esquema, en el gobierno episcopal, que es un gobierno jerárquico, autocrático, en el que hay una persona, el obispo es el responsable de nombrar y ordenar y coordinar a los ministros de un grupo determinado de iglesias locales. Le explico cómo funciona esto. Un grupo de iglesias locales, ¿sale? Un grupo de iglesias locales. Evidentemente no estudié dibujo, ¿verdad? ¿Sale? Estas son las iglesias locales, ¿no? ¿Me explico? En cada iglesia local pues hay un pastor, ¿ok? Ese pastor que hay en cada iglesia local no lo elige la congregación, no se eligen entre pastores, lo elige una persona que es el obispo. ¿Sale? El obispo vamos a decir que es un pastor de pastores, ¿ok? Por eso exactamente es como un pastor mayor, ¿me explico? Es una persona que está al pendiente de un grupo de congregaciones, ¿sale? Y es él, el obispo, el que decide qué pastor está en determinada congregación, qué pastor se mueve a determinada congregación. Entonces, si tú te das cuenta, el gobierno es de arriba para abajo, ¿ok? Es un gobierno jerárquico, por lo tanto hay una autoridad, esta autoridad es el obispo, es autocrática, solamente gobierna el obispo, ¿sale? Ahora, ¿gobierna todas las iglesias del mundo? ¿Es como el Papa? No. De hecho, si tú te das cuenta, por ejemplo, en estas administraciones, por ejemplo, un obispo podría estar a cargo de una región, un distrito, ¿qué te gusta? Una intendencia. Los católicos también le llaman las diócesis, ¿me explico? Son regiones en las cuales hay una determinada cantidad de iglesias locales. Y es el obispo el que decide qué pastores están allí. Él los escoge y él los coloca en ese lugar. O sea, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas, preguntas? Va a venir en el examen, ¿eh? No es cierto. Muy bien. La influencia, obviamente, del obispo no solamente se limita a una congregación. Los niveles de liderazgo son determinados desde arriba, no desde abajo. La congregación no vota ni elige a los ministros. La autoridad no descansa en la congregación ni en los líderes, sino en el obispo. ¿Ok? ¿Quiénes son los que practican? ¿Qué denominaciones practican el gobierno episcopal? Apunta eso para que sepa dónde se mete y dónde no. ¿Sale? Pastor, ¿y cuáles son las denominaciones? Ese es otro tema que luego vamos a ir a tocar, acerca de las denominaciones. ¿Qué denominaciones practican el gobierno episcopal? Las iglesias católicas. Las iglesias episcopales. Los anglicanos. Le voy a explicar así de rapidito, así como los voy apuntando, le voy a explicar más o menos el origen de estas denominaciones. La iglesia anglicana surge, es la iglesia de Inglaterra. La iglesia anglicana surge después de la Reforma Protestante. Enrique VIII se separa de la iglesia romana y establece la iglesia de Inglaterra, en la cual la cabeza de la iglesia ya no es el Papa,
ahora es el rey de Inglaterra. Por eso se llama anglicana, porque es la iglesia de Inglaterra. Se parece mucho en su liturgia a la iglesia católica, ¿sale? Pero en su doctrina está alineada a los principios de la Reforma Protestante del siglo XVII, ¿sale? Entonces la iglesia anglicana practica el gobierno episcopal. Las iglesias católicas, ¿ok? Es así, católicas romanas. Y bien romanas, más romana y sabe a pizza. Católicas, ¿sale? Las iglesias ortodoxas. ¿Sí sabe cuáles son las iglesias ortodoxas? ¿No? Ok. Las iglesias ortodoxas son las que... ortodoxas. La iglesia ortodoxa, cuando la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles, comienza a crecer, vamos a ver que a partir del año 70 empieza una persecución terrible con los cristianos por parte del Imperio Romano. Durante 3 siglos son perseguidos por el Imperio Romano. Varios emperadores los persiguen. Todas esas películas de los avientan a los leones y todo eso corresponde a ese tiempo. Mientras más perseguían a la iglesia crecía más y más. ¿Qué es lo que va pasando con esa iglesia que luego surge con el paso de los siglos? Un emperador que se llama Constantino. El señor Constantino es el que hace oficial al cristianismo como religión oficial del imperio. Ahora, ¿eso qué permitió? Imagínate que durante 3 siglos tú ya estás acostumbrado a andar cultos escondidas, a andarse todo escondiendo todo el tiempo, y cuando ya se pueden explayar, se relajan y empiezan a organizarse, pero en esa misma organización también empiezan a preocuparse por cosas que antes no se preocupaban. Para aquel entonces existen 2 lugares muy importantes del cristianismo en el mundo antiguo: Roma y Constantinopla. Roma está ahí en la sede de lo que hoy es Italia, y Constantinopla está en lo que hoy es Turquía, ¿sale? Constantinopla, pues imagínate una ciudad en nombre de Constantino, ¿verdad? Una ciudad muy importante, y ahí empezaron a salir 2 bloques muy importantes de cristianismo: la iglesia católica, que estaba en el occidente, y la iglesia ortodoxa, que estaba en el oriente, ¿sale? Esto ya se está convirtiendo como clase de historia de la iglesia, ¿verdad? Usted está hoy en una clase de seminario, ¿sale? Entonces, la que estaba del lado del charco para acá es la iglesia de Occidente, la iglesia de Roma. Y la iglesia que está más para allá, como del lado de Rusia, de Asia, es la iglesia de Oriente. Y allá está la iglesia ortodoxa griega, ¿sale? ¿Ha visto estos señores que luego salen en las fotos con el Papa? Barbones, que tienen así como una capita negra. Esos son los ortodoxos griegos, ¿sale? Y ahí están señores que se hacen llamar los patriarcas metropolitanos, que son como los jefes, los obispos, ¿sale? De la iglesia ortodoxa, ¿ok? Y bueno, ellos se van a aventar ahí una discrepancia teológica, que le van a llamar el conflicto filioque, y se van a pelear. Los católicos y los ortodoxos se van a pelear, y a partir de entonces ya no van a jugar juntos. Eso casi no sucede con cristianos, ¿verdad? Eso casi no pasa. Por eso tú vas a ver que incluso hay cristianismo en Rusia, por ejemplo. Hasta allá llegaron los ortodoxos griegos. Ellos hablan griego, evidentemente. Tienen una liturgia, una forma de culto semejante a la católica, ¿sale? Y ellos tienen un alfabeto especial. ¿Has visto el alfabeto como de los rusos? Que se ve como medio extraño, que no ves ni que es ni español ni nada. Pues se lo inventó un patriarca, un monje ortodoxo llamado Cirilo. Ahí para que lo presumas en las fiestas. El alfabeto cirílico, ¿sale? Cirílico, por Cirilo, ¿sale? Entonces, la iglesia la organización de gobierno episcopal la llevan los episcopales, ¿sale? Los anglicanos, los católicos, los ortodoxos y también algunas iglesias luteranas. Te explico por qué luteranas. Pues evidentemente son iglesias que son reformadas, que se alinearon a la doctrina de Lutero, ¿ok? Y también las iglesias metodistas, ¿sale?
las iglesias metodistas. Rápidamente te explico. Obviamente Martín Lutero es el adalid de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y este señor pues es el que hizo todo este asunto de la Reforma. Y como había mucha gente que se separó de la iglesia romana, formaron congregaciones en torno a la doctrina de Lutero. A Lutero no le gustaba, de hecho, que usaran la palabra luterano. Le parecía una ofensa, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que la gente anda siguiendo personas. En fin. Y los metodistas. Los metodistas, de hecho, son hijos de la iglesia anglicana. John Wesley es el fundador de la iglesia metodista. Apúntale por ahí, ¿sale? Y él era ministro de la iglesia anglicana. Él, de hecho, la mayoría de los reformadores nunca quisieron salirse de sus iglesias. Simplemente les dijeron, gracias, ya vete, ¿sale? Eso casi no sucede, ¿verdad? Eso casi no pasa. Pero la realidad es que Wesley... Pues bueno, Wesley y su hermano Charles, el famoso compositor de himnos, y otro hombre llamado también George Whitefield, ¿verdad? Ellos eran anglicanos, pero ¿por qué les llamaron metodistas? Porque eran muy ordenados. Eso es todo. Les llamaron metodistas porque eran metódicos, eran muy ordenados. Empezaban el culto a la hora. ¿A qué hora? A las 6 y empezaban a las 6, ¿eh? A las 5:55 ya estaban todos y empezaban a las 6 en corto, ¿sale? Digo, así hacían los metodistas, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un gran impacto en el territorio inglés, también impacto en el territorio norteamericano al día de hoy. Incluso hay metodistas en Corea del Sur, ¿sale? Para que ahí lo tengan ahí apuntado. Ok. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Todo eso está muy padre, pero ¿y de dónde se sacan eso de los obispos? ¿Verdad? Eso está todo muy padre, pero ¿y de dónde salió ese asunto de la episcopada? Muy bien. Hechos capítulo 20, versículo 28. El que lo encuentra lo lee. Yo aquí batallando, tengo internet. Aquí voy a sacar mi Biblia. Capítulo 20. Hechos 20, 28, ¿qué dice? No, 27 tengo. No, 20, Por 20. tanto, mirad que vosotros... Por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, notas por favor que el contexto en el que se usa la palabra obispo es en un contexto también en el que se utiliza el concepto del rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, por eso emula la figura pastoral. Sale el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Voy a pedirte por favor que me acompañes al texto. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Te regañaría porque no trajiste tu Biblia, pero se me olvidó la mía, así que hoy no tengo autoridad moral para decirte nada. Filipenses 1:1, ¿qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok, si te das cuenta es la salutación. ¿Quién escribe la carta? Pablo. O juntamente, obviamente incluye dentro de la colaboración, incluye también a Timoteo, ¿ok? ¿Qué más dice? Siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo, ajá, ¿qué más? A todos los santos en Cristo Jesús, Ajá, que están en Filipos, que están en la región de Filipos. está dirigida a los filipenses, ¿A quién va dirigida la carta? con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos, ¿ok? Nuevamente está enfatizando una figura de las autoridades de la iglesia de Filipos, ¿ok? ¿Sale? Vamos a ver otro fundamento bíblico. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Este es un fundamento potente, ¿eh? ¿Cómo fue? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel que alguno anhela, obispado, buena obra desea. Pero es necesario. Hasta ahí, vamos bien. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Si alguno anhela, ¿qué? Obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo?
acerca de aquellos que quieren servir en el ministerio como ancianos, como obispos o como presbíteros, también es el mismo enfoque, o como pastores, ¿verdad?, de la iglesia. Incluso en el versículo 2 que voy a leer, mi hermana, dice, es necesario, o sea, no es una sugerencia, que dice que el ¿qué? El obispo sea irreprensible. Nota por favor que el concepto de obispo dista mucho de un concepto que nosotros tenemos distante, religioso, de una figura incluso anacrónica, ¿no? O sea, de un hombre con capa, ¿no? De un poder religioso inalcanzable, ¿no? Distante, ¿no? Si te das cuenta, el obispo es una persona, es un pastor. Entonces, vamos a empezar a tener conceptos bíblicos. La palabra obispo es un sinónimo de pastor. ¿Ok? Porque está relacionada a la labor de pastorear. Entonces, ¿vamos a decir que entonces el gobierno episcopal está mal? No. Es un gobierno de pastores, ¿me explico? No está mal. Quizás tú lo compartas, quizás no lo compartas, quizás te guste o no te guste, o quizás tú has tenido alguna vez comunión con alguno de estas figuras. No pasa nada. Son formas de gobierno bíblicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver uno más. Más adelantito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, vamos a ver Tito 1:7. ¿Qué nos dice? ¿Tito qué? Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente, va a enfatizar la figura de los obispos y va a enfatizar que el carácter de los obispos es irreprensible. No quiere decir perfecto, porque esos no existen, sino que es irreprensible, que no haya reproche sobre su persona, sobre su figura. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, como podremos ver, en la iglesia del Nuevo Testamento había ¿qué? Obispos, ¿verdad? Estas figuras ahí estaban. Entonces, las denominaciones históricas, yo siempre les voy a animar una cosa. Las denominaciones, no, es que ¿por qué hay tantas? Por los caminos históricos que ha tomado el cristianismo, ¿sale? Por los caminos históricos a los que les ha llevado, ¿sale? Por eso tú debes conocer de dónde proviene cada denominación, quién es su fundador, qué doctrina tiene. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si tú te metes con la Iglesia Trinitaria Mariana? ¿Y esos qué creen? Pues hasta que no estés ahí metido ahí, quién sabe qué te van a hacer. Nada más para que te des una idea, la Iglesia Trinitaria Mariana es católica, cuasi evangélica, pero manejan mucho, y obviamente creen en la Virgen, por eso es mariana, pero lo más curioso de todo es que tienen unos rituales muy extraños que casi rayan en el, no sé si es chamanismo, no sé, pero hacen cosas con veladoras, con huevos, limpias ahí con cosas de ruda. O sea, de verdad parece que entras a uno de estos lugares del mercado de Sonora, más o menos así para que te des una idea. Entonces, para que sepas dónde te vas a meter y dónde no te vas a meter. ¿Sale? Es que bueno que me dices, ¿verdad? Entonces, muy importante que sepas estas cosas. ¿Sale? ¿Ya te aburriste? No. Pues falta todavía 2. Iglesia, vamos a ver el gobierno de ancianos, el gobierno de presbiterio. ¿Ya apuntaste? Ok. Les voy a decir como les decía, ¿conocen a Lola? Lo lamento, voy a borrar. Mi mujer así como de, ay, mi marido, ¿no? ¿Qué cosas se inventa? Así como de, ay, vergüenza mil. Ay, Carlita, nada más se queda. Ok. Muy bien, vamos a ver el gobierno de presbiterio. Y este gobierno está conformado principalmente por una figura que son los ancianos o presbíteros. ¿Ok? La palabra presbiteriano o presbiterio proviene del griego presbítero, que significa anciano. Eso es todo. Ahora, no anciano solamente de aquellas personas de la tercera edad,
sino figuras de respeto, de autoridad que administran, gobiernan y enseñan. Nuevamente repito, la palabra presbiteriano proviene de la palabra griega presbítero, que significa anciano. No me estoy refiriendo a las personas de la tercera edad, sino a figuras de respeto que administran, gobiernan y enseñan. ¿Ok? ¿Son los testigos de Jehová? Tienen unas figuras similares, utilizan también la figura de presbiterio, pero está ahí medio extraño. Sale también, hay cositas por ahí muy interesantes también. Esta forma de gobierno también es jerárquica. ¿Por qué dijimos que es jerárquica? Que hay niveles de autoridad. Exactamente, ¿verdad? Es jerárquica. Jerarquía, ¿ok? Hay niveles. Y también, a diferencia del episcopal, es decir, aquí vamos a empezar ¿a qué? A diferir, vamos a empezar a manejar un contraste, ¿verdad? A diferencia del gobierno episcopal en el que solamente hay ¿qué? Obispo, ¿verdad? Una figura que administra las iglesias locales. Aquí vamos a ver en el gobierno de presbiterio un concepto importante que es la pluralidad de ancianos. ¿Qué significa esto? Pues que hay muchos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que no solamente hay un anciano gobernante, sino hay varios, ¿verdad? Hay varias personas que, de acuerdo a determinadas características, participan del gobierno de la iglesia. Es decir, nunca en un gobierno de presbiterio va a gobernar solamente un anciano en solitario, solito ahí, él hace las cosas, no. Siempre está dirigido por ¿qué? Un grupo de ancianos, ¿sale? Insisto, no son personas solamente decanas, pueden ser también personas decanas, pero también nos está hablando de personas de ¿qué? De reputación, de experiencia, ¿verdad? De que han llevado responsabilidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, ¿cómo son elegidos? ¿Cómo son elegidos estos ancianos, estos presbíteros? ¿Cómo crees que son elegidos? Por votación, por testimonio. Ok, si estamos hablando que es un gobierno de ancianos. Por decisión de todos los ancianos. Exactamente. ¿Me explico por qué? Porque no se gobiernan ellos, ni hay una sola figura que elige a los ministros, ni es un gobierno de pues pasa el que quiera, sino es un gobierno de un cuerpo de ancianos. Entonces, ¿quién decide quién es anciano y quién no es anciano? Pues los mismos ancianos, ¿verdad? Entonces, son elegidos como representantes de la congregación de la iglesia local por el voto de los ancianos, ¿sale? Son evaluados por los ancianos, por el presbiterio, por sínodos, también le llaman, o consistorios, ¿verdad? De acuerdo a algunas variaciones denominacionales, que viene a ser prácticamente lo mismo. Un grupo de ancianos que decide qué va a ser la iglesia, qué no va a ser la iglesia, cómo se van a elegir. Son evaluados los ancianos o los pastores, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, en el gobierno de presbiterio hay dos clases de ancianos. Hay dos clases de ancianos. Los que dan lata y los que no dan, no es cierto. No, los gobiernos, hay dos clases de ancianos, ¿verdad? En este gobierno hay dos. Número uno, los que enseñan y los que gobiernan. ¿Sale? Primero están los que enseñan. Y dos, los que gobiernan. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el fundamento bíblico. ¿Sale? Ahora, hablando acerca de los que enseñan, generalmente los ancianos que participan en la enseñanza y en la predicación son ancianos ordenados. No quiere decir que ponen sus zapatos en el correcto lugar y el cepillo en su vasito, no, sino que pasan por un proceso de ordenación.
cubren ciertos requisitos bíblicos de carácter, ¿verdad? Tienen estudios bíblicos en un instituto, en un seminario, reciben un salario pastoral, un salario por las funciones que hacen de maestros bíblicos, son examinados y evaluados por el grupo de ancianos, incluso de diversas iglesias locales, porque a veces entre iglesias locales de presbiterio se prestan los predicadores. ¿Me explico? Vamos a decir que Memo está siendo evaluado por esta junta de... Mira, nada más te estoy echando ya. Nada más te estoy echando ahí. Vamos a decir que nosotros somos el grupo de ancianos y estamos evaluando a Memo, ¿sale? ¿Para qué? Para que predique en otras iglesias de gobierno de presbiterio, ¿sale? ¿Por qué? Porque comparten nuestra misma forma de gobierno. Y si nosotros como ya somos de otras iglesias de presbiterio, ya lo evaluamos, entonces si él va a la iglesia de allá, a la iglesia de acá y a la iglesia de acá, que son de nuestra forma de gobierno, él ya es conocido, ya fue evaluado por todos nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sale? Entonces, el anciano que enseña, dijimos que es ¿qué? Ordenado, es decir, que pasa por un proceso de evaluación, pasa por un proceso de examen, pasa por un proceso de obviamente sus habilidades, su carácter, su testimonio, sale, estudia, recibe obviamente un salario, ¿verdad? En este caso, y tiene la autoridad de administrar los sacramentos. No cualquiera puede administrar los sacramentos en un gobierno de presbiterio. ¿Sí me explico? ¿A qué nos referimos con los sacramentos? La Santa Cena y el bautismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Se quiere ir usted a una iglesia episcopal? ¿A una iglesia de presbiterio? Ahorita lo vemos, no pasa nada. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar ahora de la otra clase de anciano, que es los ancianos gobernantes. ¿Ok? Los ancianos gobernantes. ¿Qué cree que hacen estos ancianos gobernantes? Bueno, para empezar, no son ordenados. Es decir, lo que en lenguaje eclesiástico se les llamaría laicos. ¿Sale? Un laico es una persona que no ha ido a un seminario, no ha pasado por un proceso de revisión, de examen, ¿me explico? Simplemente pues es alguien que fue elegido por los ancianos pues para que ayude en cuestiones administrativas, por ejemplo, ¿sale? En cuestiones de trabajo, en varias cuestiones, ¿sale? Por ejemplo, en la tesorería. Por ejemplo, en mantenimiento del edificio del templo. ¿Me explico? Toma parte en ciertas decisiones de la vida de la comunidad, pero no se dedica a enseñar. No participa en la predicación, no participa en la enseñanza, solamente en la administración del gobierno de la iglesia. ¿Es una responsabilidad importante? Sí. ¿Por qué? Porque ciertamente no se eligió él mismo. Fue convocado y forma parte de un gobierno de presbiterio. ¿Ok? ¿Cuáles son las denominaciones que participan del gobierno de presbiterio por 50 puntos? Pues evidentemente, ¿no? La iglesia presbiteriana, ¿verdad? La iglesia presbiteriana y otras líneas reformadas, iglesias de carácter reformada. Es decir, que se alinearon al movimiento de las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, las iglesias presbiterianas y algunas iglesias reformadas son las que participan del gobierno de presbiterio. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver ahora los fundamentos bíblicos. ¿Sale? Los fundamentos bíblicos del gobierno de presbiterio. Saque su Biblia, vamos a ir viendo varias cosas. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15. Ya se andan aventando la Biblia, qué bárbaros. ¿Hechos qué? Hechos 1:15. El Señor Jesús ya asciende a los cielos, quedan los discípulos y se reúnen para escoger quién va a ser el sucesor de Judas Iscariote, ¿verdad? Pero, ¿estaban solamente los apóstoles ahí solitos? No, dice el texto, Hechos 1:15,
¿Sale? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cómo? 120 en número, ¿ok? Entonces había, no solamente estaban los 12, había más personas, ¿sale? Ellos son los que tomaron la decisión de cuáles van a ser los requisitos para que una persona pueda asumir el cargo del apostolado. ¿Y sabe qué? Lo vamos a ver eso la próxima semana, ¿sale? Acerca de quiénes son los apóstoles y quiénes no son los apóstoles. No son con los que pactan dólares, ¿verdad? No son esos sujetos, ¿verdad? Vamos a ver. No, sí, dices, ahora ya salieron un montón, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Hechos 6 del 1 al 6, dice el texto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Presta atención. Entonces los 12, ¿quiénes? ¿Convocaron a quién? A la multitud de los discípulos. ¿Por qué una multitud? Porque ya se habían convertido 3,000 y luego después se habían convertido también en la Puerta de la Hermosa, se habían convertido también otra, o sea, ya eran muchísimos. Por eso habla de la multitud de los discípulos. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ay, Dios, ya me adelanté. Estábamos viendo ¿qué? Los de presbiterio, ¿verdad? Estábamos viendo los de congregacional, vean nada más. Vean los de Hechos 14:23, por favor, si son tan amables. Ustedes perdonen, me voy a echar un poquito de agua. Hechos 14:23, por favor. Usted perdone. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, A ver. y fueron ancianos en cada iglesia. Constituyeron, ¿verdad? Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Fíjate lo que está diciendo. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjate por favor que está diciendo que fueron constituidos ¿cuántos ancianos? En cada iglesia. No dice el nombre. Pero no dice constituyeron un anciano. ¿Constituyeron qué entonces? ¿Una qué? Pluralidad de ancianos, ¿verdad? Constituyeron ancianos, o sea, había varios. ¿En cada qué? Entonces, ¿por cada iglesia había un anciano? ¿Por cada iglesia había cuántos? Más de 2. ¿Sí me estoy explicando? Ahí hay un fundamento de el gobierno de presbiterio. Vámonos más adelante, Hechos 15:23, ahí lo tienes. 15:23. En el concilio de Jerusalén, en esta reunión que hubo de la iglesia primitiva para tratar el asunto de la doctrina de los judaizantes, varios grupos de las iglesias aledañas se reúnen. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Hechos 15:23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Ellos habían tomado la decisión de no agobiar a los gentiles con los asuntos de los judíos, es decir, que se circuncidaran y que llevaran las leyes dietéticas. Esa decisión la tomaron los apóstoles y los que estaban ahí reunidos. Esa decisión no la tomaron solos. Y enviaron esta noticia, ¿a quiénes? A los apóstoles. O sea, ¿quiénes eran los que estaban enviando esta información? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. O sea, esta reunión no se hizo a puerta cerrada. Esta reunión se hizo a puerta abierta. Estaban ahí, fíjate nada más qué extraordinaria reunión. Imagínate nada más sentarte en esa reunión increíble en la que estaban los apóstoles, estaban los ancianos de las iglesias locales, y estaban los hermanos de las iglesias locales. O sea, era una congregación grande y estaban decidiendo algo muy importante para el futuro de la iglesia. Pero hoy estaban, ¿qué? Los ancianos. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Hechos 20:17. Ya estuvimos ahí hace ratito.
Y vamos a ver solamente un dato. Pablo se va a despedir de la iglesia de Éfeso y va a llamar a los ancianos. ¿Sale? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? Nota por favor que está hablando de la iglesia de Éfeso, una sola iglesia. ¿Cuántos ancianos? Varios, un plural. ¿Sale? Vamos a ver 1 de Timoteo 5:17. Vámonos más adelante. 1 de Timoteo 5:17. Fíjate lo que va a decir acerca de lo que hablamos hace un momento. Dice, los ancianos, plural, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en... ¿Cuántos tipos de clases de ancianos hay? Los que enseñan y los que gobiernan. ¿Vamos bien? Ok, ahorita vamos a repasar tantito acerca de esto. Ok, vamos adelantito, Tito 2:2. Luego, Tito 2:2. Nuevamente dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Habla del carácter de los que gobiernan la iglesia y nuevamente habla en plural, no habla en singular. ¿Ok? Santiago 5:14, este texto lo conoces. Si alguno está enfermo, Llame a los ancianos. 5:14, ¿verdad? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los que. Nuevamente habla en plural, a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Ok? Vamos a ver el término aquí. Última referencia, 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 1. Ahí luego ahí lo tienes. Dice, 1 de Pedro 5:1. El apóstol Pedro escribe a los ancianos y les dice, ruego a los que están entre vosotros. Fíjate lo que dice Pedro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Sáltate tantito al versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Nota por favor que siempre cuando se habla en relación al gobierno de presbiterio, se habla de una pluralidad de ancianos, varios ancianos, ¿ok? Se habla de los ancianos que gobiernan, de los ancianos que enseñan, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas, comentarios? Muy bien. Vamos a ver el último, gobierno de congregacional. Gobierno congregacional. ¿Ya te aburriste? No. Ok, vamos a ponernos para ya terminar esto, ¿va? Gobierno congregacional. ¿Estás aprendiendo algo? Ok, ahorita les pregunto. Este tipo de gobierno, ¿en qué se distingue? El gobierno de la iglesia congregacional es local. Si tú te das cuenta, en la iglesia episcopal, un obispo, un pastor toma decisiones sobre otro grupo de iglesias locales. En el gobierno de presbiterio, cierto grupo de ancianos puede tomar incluso decisiones sobre su propia iglesia local, pero también incluso sobre otras iglesias locales que participan del mismo tipo de gobierno. Pero en una forma de gobierno congregacional es una forma de gobierno local, es decir, que solamente compete ¿a qué? A la congregación, nada más. ¿Sale? Esta forma de gobierno es democrática. Y lo enfatizo entre comillas porque es una forma de llamarlo de ese modo. ¿Sale? Yo honestamente, si tú me lo preguntas a título personal, yo no creo que haya democracia en la iglesia. ¿Sale? Porque siempre hay una influencia de ciertos grupos en particular. Pero aquí particularmente se enfatiza que la voz de la congregación, la voz de la mayoría, es la que pesa en la toma de decisiones de la iglesia. ¿Sale? Como lo indica su nombre, la autoridad y la toma de decisiones no está en una figura,
solamente, ni en un gobierno, ni en un grupo de autoridades, sino está solamente en la asamblea local de los creyentes. ¿Un miembro puede tomar decisiones? No. ¿Dos miembros pueden tomar decisiones? No. Solamente se toman decisiones de autoridad y gobierno a nivel ¿qué? Congregacional. Tienen que estar reunidos toda la iglesia para tomar esas decisiones. ¿Ok? Ahora, esta autoridad se ejerce por medio del voto, por eso se dice que es democrática, ¿no? El voto de cada uno de los miembros da un peso de autoridad de la mayoría de la congregación. Estas organizaciones, esta forma de gobierno congregacional, habitualmente son congregaciones que solamente tienen un pastor. Es decir, una figura de un anciano, un pastor o anciano, que se dedica al ejercicio de la palabra. Y muchos miembros multifuncionales que aportan una ayuda parecida a los diáconos. ¿Ok? Habitualmente eso es lo que pasa en las iglesias congregacionales, de gobierno congregacional. ¿Cuál es la forma de pensar de estas iglesias congregacionales? Ellos creen que no necesita haber un llamamiento en particular, que no existen los ordenados y los laicos, que para ministrar todos somos llamados a ministrar. Ellos están basados en el concepto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Ellos parten del planteamiento teológico del sacerdocio de todos los creyentes. Hay una línea doctrinal que habla acerca de que todos los creyentes ejercen un sacerdocio espiritual. Y hasta cierto punto es cierto, ¿sale? La autoridad de la iglesia solamente se puede hacer visible cuando están reunidos. No cuando cada quien está en su casa, no un cierto grupito de la iglesia. El grupo de alabanza no puede tomar decisiones por todos. Todos tienen que estar reunidos y tiene que haber mayoría sobre una determinada causa o situación. Y sobre todo, por ejemplo, para la mayoría de las decisiones administrativas, decisiones de gobierno, decisiones financieras, decisiones pastorales, la mayoría de las decisiones las toma la mayoría. ¿Sale? Por su misma naturaleza, las iglesias congregacionales no tienen estructura jerárquica, ¿ok? Evidentemente no hay un concepto de niveles, ¿me explico? No hay un concepto de quién está arriba, quién está abajo. Evidentemente, para este panorama, pues todos son ¿qué? Todos son iguales, ¿verdad? Son autónomas, por lo tanto no le rinden cuentas a nadie. Literalmente podremos decir que las iglesias congregacionales se gobiernan a sí mismas, con los aparentes beneficios que eso conlleva. Evidentemente nadie las cuestiona, pueden tomar decisiones ellas solas, pero también con los múltiples riesgos que esto convoca. Según el argumento congregacionalista, ellos están únicamente bajo la autoridad de Cristo y de la palabra. Se administra a sí misma, es independiente y no hay más autoridad. ¿Sale? Ahora, este tipo de gobiernos congregacionales a veces se organizan en asociaciones, en grupos de iglesias que también son congregacionalistas y se unen para trabajar a veces para determinadas cosas. Pero estas formas de gobierno son esporádicas y son voluntarias. O sea, son obviamente para determinadas causas y cada quien se regresa a su changarro, a su lugar, a su iglesia local, a seguir con sus dinámicas. ¿Sale? Entonces, el objetivo principal de la iglesia congregacionalista es la autonomía. ¿Sale? Ese es el principal objetivo. Ahora vamos a ver, para terminar, vamos a ver los fundamentos bíblicos de la iglesia congregacional. Como vimos ya, Hechos 1:15, vimos que estaba Pedro con los 120 reunidos para tomar decisiones. Hechos 6, del 1 al 6, vamos a ver la elección de los diáconos. Y vamos a ver que los 12 convocaron ¿a qué? A la multitud de los discípulos porque había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Según Hechos 6.
que las viudas griegas estaban siendo desatendidas por las viudas judías, ¿verdad? Había una repartición del pan en las comidas. Ya sabe que en las comidas nunca hay desorden, ¿verdad? Nunca hay desorden. Oye, que quién reparte, que quién se sienta, que quién trae los refrescos, que quién va por las tortillas, que a mí no me sirvieron. Dios le bendiga, hermana, cuídese mucho. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la elección de estos funcionarios llamados diáconos, ¿verdad? La elección de estos funcionarios estaba supeditada ¿por qué? ¿Quiénes tomaron esa decisión? ¿Los 12? No, ellos reúnen a los 12 reúnen ¿a quién? A la mayoría, para que dice, buscad entre vosotros varones hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y ellos escogen a 7 varones, entre los cuales estaba Esteban. ¿Ok? Este es un ejemplo también de la forma de gobierno congregacional. ¿Quiénes eligieron esos ministros? La congregación. ¿Quiénes eligieron a este sustituto de Judas? La congregación. ¿Ok? Vámonos al texto. Hechos 13, del 1 al 3. El que lo tenga lo lee. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, aquí lo que vamos a ver, Hechos 13, del 1 al 3. Perdón, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en la Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, observa con cuidado que dice en el versículo 1 que había ¿qué? En una iglesia que estaba en Antioquía, un grupo de profetas y maestros, ¿verdad? Predicadores y maestros. Este grupo se conformaba por estos varones, ¿sale? Dice que ministrando estos al Señor, ¿ministrando quiénes? Ellos, ese grupo. Ok, entonces estamos hablando de esta asamblea, esta iglesia, ministrando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo les indicó que apartaran de este grupo a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado. Oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que Bernabé y Saulo fueron elegidos por la iglesia de Antioquía, ¿ok? Donde había este grupo de varones. Pablo y Bernabé no se escogieron ellos mismos, no se mandaron, es que a mí me dan ganas de ser misionero y me voy a ir a las misiones. No, señor. Ellos no se mandaban solos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pablo no se mandaba él solo. Y él era fariseo. Él era un hombre que les daba a todos la vuelta en instrucción bíblica. Pero él, ¿sabes qué? Se sometió a la iglesia. Él no se mandó él solo. La iglesia el Espíritu Santo lo escogió y la iglesia lo afirmó y lo envió. Vamos a ver la respuesta de este hecho maravilloso. Vete al siguiente capítulo 14, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Ellos regresan de su primer viaje misionero. ¿Y qué crees que hacen? Vamos al versículo 26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido ¿a quién? A la iglesia. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que puedes ver aquí de la actitud de Pablo y de Bernabé? Ellos se sometieron al gobierno de la iglesia. ¿Al gobierno?
congregacional. La iglesia los llamó para ser apóstoles, para ser enviados. Ellos no se mandaron ellos solos. Y cuando ellos regresaron, ¿qué fueron a hacer? A rendir cuentas. Iglesia, ustedes nos enviaron, aquí estamos. Miren, hicimos esto. Y reunieron, ¿qué dice? A la iglesia. ¿Sale? Esto es un elemento de gobierno interesantísimo, porque vamos a ver al apóstol Pablo sometiéndose al gobierno de la iglesia. Así que cuando tú y yo nos saltamos al gobierno de la iglesia, ahí tenemos un ejemplo de marca mundial. ¿Sale? Hechos 15:22. Estamos nuevamente en el Concilio de Jerusalén. En la toma de decisiones, dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Con quién? Con toda la iglesia. Esto es muy interesante porque vamos a ver en el Concilio de Jerusalén cómo prácticamente se entremezclan los tres gobiernos. El gobierno episcopal, el gobierno de presbiterio y el gobierno congregacional. O sea que ¿se podría llevar un gobierno tripartita? Sí, claro que sí. Yo lo he intentado, lo he tratado de llevar y es posible con las dificultades que eso convoca. Sí es posible. Entonces, los que tomaron decisiones ahí no solamente fueron los apóstoles, no solamente fueron los ancianos, sino fue toda la iglesia. Qué extraordinario, ¿no? Vamos a ver también Mateo 18:17. Este es un texto que tú conoces, lo has leído, lo has visto. Acerca de la disciplina eclesiástica. Y nadie dice amén. Dice, ¿lo puedes leer? Si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo hiere la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor Jesús en Mateo 18 dice, si hubiera alguna ofensa, algún problema en la iglesia, que eso casi no se da, casi no pasa. ¿Qué dice? Habla con tu hermano en privado, si te oyere has ganado a tu hermano. Si no te oyere, reúne contigo a 2 o 3 testigos. Eso no se lo inventó el Señor, está en el Antiguo Testamento. Más tarde Pablo lo va a decir en la segunda carta a Timoteo, va a decir, contra un anciano no admitas acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Aquí, acerca de la disciplina. ¿Cómo vamos a corregir a los hermanos que andan de rebeldes y chacalones? ¿Cómo les vamos a poner? ¿Cómo los vamos a corregir? Corregir no quiere decir lastimar. ¿Cómo los vamos a orientar al arrepentimiento? Primero dice, habla con él en privado. El que tuviere, si yo te pisé el callo, pues vamos a hablar tú y yo solos y nos arreglamos y platicamos. Si me escuchaste, si pudimos llegar a un acuerdo, excelente, se acabó el asunto. Pero si no, pues vamos a reunir a mi hermana y a mi hermana, ¿verdad? Que sean testigos obviamente de lo que hablemos, para que conste todo lo que hagamos dicho. Pero si por alguna razón de mi rebeldía o tu dureza de corazón no pudiéramos llegar a un acuerdo, que insisto, eso casi no sucede. Esos son casos, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. O sea, si la autoridad de Pablo es alta, como ser apóstol, la autoridad del Señor Jesús es aún más alta. Y dice, si no lo oyere a los testigos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, cuando nosotros ya llegamos al tercer nivel de la disciplina eclesiástica, si no podemos arreglarnos como hermanos, si no podemos arreglarnos con testigos, y si ya una vez, imagínate, tener que tratar nuestros asuntos como asamblea, y no podemos llegar a un acuerdo, dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle con la más alta sospecha de que esa persona no es cristiana, porque no se arrepiente. Eso es disciplina de iglesia. Para eso se necesita un gobierno de iglesia. Porque la rebeldía y la carnalidad es canija, es dura. Es que el pecado no los deja, que ellos quieren... Es dura. Y esto, insisto, es la palabra del Señor Jesús. ¿Sale? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto, mis amados? Vamos a culminar acerca de este tema, que a mí me gusta mucho,
Pero yo quiero robarles 5 minutos para que ustedes reflexionen en esto. En su opinión, ¿cuál forma de gobierno cree que es la correcta? ¿La episcopal? ¿La de presbiterio? ¿La congregacional? Ya les di fundamentos bíblicos, ¿eh? Todas tienen fundamentos. En su opinión, ¿cuál cree que es la correcta? A ver, por acá, rapidísimo así. ¿Cuál? Congregacional. ¿Cuál creen ustedes? No por mayoría, ustedes tomen sus decisiones, ¿eh? Yo opino que las tres son buenas. Ok, tú dices que las tres, Francis. ¿Cuál te late más? Congregacional. A ver, allá atrás. Ok. Yo también creo que las tres tienen sus buenas cosas. Ok. Yo creo que el objetivo pudiera ser las tres en una. Ok. Por allá atrás. Me encanta cómo todos se salen para evitar espinazos. Qué tiernos me salieron hoy. La semana pasada se aventaban tomatazos y ahorita todos, ay sí, lo que digan los demás. Qué congregacionales me salieron hoy. ¿Cuál te late? ¿Congregacional? Sí, también. Ok, muy bien. Me explico. Todas tienen fundamentos, si te diste cuenta. Todas tienen un testimonio en el Nuevo Testamento. Vamos rápidamente. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra del gobierno episcopal? ¿Cuál crees? En contra. A ver, de este lado. A ver, ¿cuáles son los puntos a favor del gobierno episcopal? A favor que hay jerarquías. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otra opinión a favor? Pues no, a favor. Yo digo que en contra es porque el obispo se manda él solo. O sea, eso es una sola O persona. sea, es una sola, él se manda solo. Se puede equivocar, ¿ok? Se puede equivocar. Ok. ¿Alguien más? ¿A favor del gobierno episcopal? ¿En contra del gobierno episcopal? No todos, ¿eh? Bueno, en contra sí sería que solamente es una persona la que Ok. piensa, La que decide. decide. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra del gobierno de presbiterio? A favor, ¿cuáles son? Que tome Memo. en cuenta la opinión. Sí, lo de los ancianos cuenta mucho su jerarquía. Ok, a ver, a favor. Sí, que toman en cuenta la opinión de muchas personas que tienen conocimiento, que tienen enseñanza. Ok, También a favor que pues como los ancianos ya tienen madurez espiritual, quizá porque son ancianos y son varios, pueden más llegar a un acuerdo. ok. En contra. Que se pueden hacer, se pueden crear como vicios de pensamiento temporales, o sea, que de alguna otra manera se puede viciar entre ellos mismos una manera de pensar y que también pierdan en algún momento objetividad. También podría ser que como son personas ya con mayor estudio, ya grandes podríamos llamar, están fuera de Sensibilidad. no, pero ¿cómo podría ser? Como de época, sí, casi. O sea, de... Yo digo que Son también las se puede tradicionalistas. incluir, no también la palabra se puede incluir, que saquen sus mismas ideas y pensamientos dependiendo de la época en la que se encontraban viviendo. Si no están al 100%, Ok, para competir. ok. A ver, otro argumento a favor, en contra del gobierno de presbiterio. Pues, A ver. a favor. Si es un grupo de ancianos. Ay, sí, presbiteriana tenías que saber. No, es que si es un grupo de ancianos bíblico, o sea, que de alguna manera el liderazgo lo llevan los hombres, eso me parece una buena... Ya vas a empezar. Si ves que luego no me salgo de esa esquina y tú me pones ahí. A ver, échale. Porque justamente pues se les da ese lugar de liderazgo a los hombres y de alguna manera creo yo pues es un buen gobierno. Ok. Ahora, ¿cuáles son los puntos a favor y en contra del gobierno congregacional? A favor.
Porque todos votaron congregacional, entonces yo quiero escuchar todos los puntos a favor. Que se escuchen los comentarios de todos. A ver. Todos los congregacionalistas, a ver, eleven su voz. Que una situación es la regla de todos. Ajá, todos los miembros de la iglesia. Una situación. Y así debería de ser. Ok. ¿Alguien más? ¿Acá? Todo es grupal. Sí, que se escuchan Sí, todos lo los que escucha intereses la de voz de todos. todos. Ok. Yo creo que a veces es difícil como escuchar la voz de todos porque lo vimos la clase pasada que no nos poníamos de acuerdo con... Ajá. Pero llevan siempre, como lo dijiste, a la palabra. Entonces entre todos se puede hacer el conjunto de ideas, se puede volver a tener, o sea, como que los vuelven a encaminar, pero son todos. Yo pienso que por ese aspecto podría ser que sea mejor la congregacional a comparación de las otras. Ok. ¿Una opinión más a favor o en contra? Yo creo que también al no haber una autoridad, al no haber alguien que diga, a ver, orden. Me encanta. Todos somos iguales. Claro. No puede ser así, debe de haber alguien Pero es que que entonces- modere, que diga, Entonces ahí sí debe de haber jerarquías. por supuesto, Ahí, entonces no. En la ese es el congregación punto. sí debe de haber jerarquía. Porque como dice la hermana, todos dicen que sí, pero si la máxima autoridad dice no, pues ahí es a donde va a haber. Porque pasa hace 8 días. ¿Se dan cuenta? Ajá. A ver, ¿alguien más iba a decir algo? A mí me gustaría la congregacional porque al final se supone que si leímos o vimos algún problema, todos tenemos un enfoque, entonces aquí la mayoría podríamos discernir entre todos, la mayoría lo mismo. Ok, a ver. Ahora, yo he visto, perdón. ¿Se dan cuenta que no todos están de acuerdo, Congregación, Por ejemplo, en la congregacional lo que hay son familias que de alguna manera entonces ya es congregacional, pero realmente no es congregacional porque hay familias que, o sea, siempre va a haber una autoridad de jerarquía, sea dicha de manera explícita. Tengo la ligera impresión de que los estoy echando a perder. Ya cuando vayan a una iglesia, van a estar así como de, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Aunque pareciera que lo congregacional es lo mejor, hay Ahorita yo les voy a decir mi opinión, una delicada línea importante, lo que decíamos de que no se organicen, y la otra es que se me vino a la mente lo que dice la palabra de que el Señor ha dado dones y ha instituido diferentes constituyó actividades, constituyó profetas, maestros, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, si hay ciertas jerarquías, entonces ya no todos son iguales. Ok. Y entonces, de acuerdo al modelo bíblico, tendríamos que pensar en otro gobierno. Ok. ¿Te puedo obsequiar, clase, mi punto de vista acerca de los gobiernos, de los 3 gobiernos? Sí. Hasta ahorita no te he dicho, nada más te los he expuesto, no te he dicho mi opinión. Ok. Yo creo que ciertamente los 3 tienen algo de valioso porque tienen un fundamento bíblico. Pero ciertamente yo no llevaría solamente un gobierno. Durante mi administración, una de mis metas fundamentales era la organización del gobierno de la iglesia y era el poder crear una amalgama de estos 3, como un engranaje de un reloj. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué y cuál fue mi razonamiento. Esto no estoy diciendo así es y así es, no es mi opinión, para que no me anden echando habladas. Mi opinión es la siguiente: ciertamente Dios ha legado responsabilidad a ciertas personas. Fíjate lo que estoy diciendo. Jerarquía no quiere decir superioridad en valor, sino diferente responsabilidad. El hombre no es superior a la mujer, pero tiene una responsabilidad diferente. La mujer no es el varón y el varón no es la mujer. Ambos tienen responsabilidades diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Sí. De la misma manera, en la vida de la iglesia tiene que haber personas que detenten una responsabilidad mayor.
basado principalmente en cuestiones de carácter, testimonio y conocimiento. Por eso dice el profeta Isaías, les daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El gobierno episcopal es hasta cierto punto positivo, porque hay decisiones que solamente el pastor o pastores pueden tomar. Yo no confiaría en las decisiones acerca de la predicación a cualquier persona. Yo no le confiaría en las decisiones de administración a cualquier persona. Ahora, en decisiones pastorales, como por ejemplo la predicación y la enseñanza, eso yo lo dejaría bajo el escrutinio espiritual de un gobierno episcopal. Hay cosas que debe tratarse de manera pastoral. 2. ¿Por qué estoy de acuerdo también con el gobierno de la pluralidad de ancianos? Porque nos podemos equivocar, porque debemos rendir cuentas. Yo podría ser el pastor, sí, ciertamente, pero al tener un grupo de ancianos que están trabajando junto conmigo, que no son los pastores, pero hacen una función pastoral de gobernar y de enseñar, ¿tú crees que me van a dejar hacer lo que yo quiera? No, te van a decir, a ver, pastor, ¿qué onda con esto? Y ciertamente, si el pastor se muere, se enferma, apostata, cae en pecado, lo que tú quieras y mandes, hay otro grupo de personas que entran al quite. Ese concepto del hombre orquesta es nefasto para la vida de la iglesia. De alguien que lo hace todo. O de un grupo de personas que lo hacen todo. Por eso creo que tiene que haber pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque puede haber unas opiniones que para mí parezcan oro. Pero el de allá me va a decir, oye, mira, ¿qué crees? Así, así, así. Oye, sí, tienes razón. Ser corregidos, rendir cuentas. El gobierno de presbiterio me parece conveniente. ¿Por qué? Yo no le confiaría el gobierno de la iglesia totalmente a la congregación, porque dependes de la mayoría. Y las mayorías, como lo vemos en nuestra sociedad, se equivocan. Que la mayoría diga que el hombre puede convertirse en gallina o en perro, ¿lo dice la mayoría? La voz de la mayoría no es la voz de la razón ni de la verdad. Las mayorías son manipulables y son influenciables y se equivocan las mayorías. Por eso yo no puedo confiar en elementos mayoritarios para gobernar la iglesia. Ese, insisto, es mi opinión, ¿ok? Yo le confiaré el gobierno y la enseñanza a personas maduras. El gobierno y la enseñanza a personas maduras, es decir, a los ancianos. ¿Por qué? Porque ya han pasado un proceso, ya han sido evaluados, ya han sido examinados y pueden tomar parte en la enseñanza. Van a tratar la escritura con fidelidad, van a gobernar a la iglesia con amor, con cuidado, ¿sale? Evidentemente también se van a equivocar, pero para eso hay otros, ¿me explico? Ahora, ¿qué pasa con el gobierno congregacional? Hay cosas que yo sí le confiaría a la congregación, como por ejemplo, ¿quién va a elegir los candidatos a diáconos o ancianos? Evidentemente, pues los escoges. ¿Qué hicieron? ¿Cómo eligieron a los diáconos? Toda la congregación, ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, la elección de ancianos no se hace de la multitud. La multitud no escoge ancianos, la multitud escoge diáconos. ¿Por qué? Porque los diáconos no enseñan. Los diáconos son apoyadores en relación a los servicios que necesita la iglesia. ¿Me explico? Por esa razón yo creo que la congregación hay cosas en las que sí puede tomar decisiones. Decir, mira, ese hermanito o esa hermanita, oye, están consagrados, están entrando bien, si cumplen, vienen. Yo los nomino para ser diáconos. Ok, perfecto. Y ya se entra en un proceso en el que se eligen como diáconos, ok. Y esos diáconos a la posteridad, de acuerdo a su testimonio y su trabajo, se pueden convertir en ancianos de la iglesia, ¿sale? Los que enseñan, los que gobiernan. Y posteriormente, ¿por qué no? Que esos se conviertan posteriormente en pastores, ¿sale? De una determinada congregación. Este es el modelo que yo he trabajado y lo he consultado con varios pastores y con varios modelos de otras iglesias, de otras denominaciones, y me han dicho, está interesante. Yo lo veo como un engranaje. El gobierno episcopal, el gobierno de presbiterio y el gobierno congregacional. ¿Por qué? Si tú dejas solamente a la congregación todas las decisiones, imagínate que la congregación decidiera qué se predica.
Imagínate que la congregación toda decidiera acerca de determinadas cosas. Habrá veces en las que tomen buenas decisiones y habrá veces en las que tomen pésimas decisiones. Habrá veces en las que ciertos grupos se aliarán porque es humano, ¿verdad? Como dice el Salmo 2, se amotinan, se rebelan y hacen lo que quieren. Eso pasa. ¿Me explico? No podría confiar totalmente en un gobierno de ancianos. ¿Por qué? Porque tomaría decisiones independiente de la congregación, de lo que quisiera la congregación o necesitara la congregación, o haría un lado al pastor. Y ciertamente tiene que haber una figura que dirija y que vele y que ore por la iglesia. Esa es, insisto, mi humilde opinión. ¿Verdad? Muy humilde opinión. Es mi opinión. Yo no sé si sea la más correcta. Ahora, recordemos nuestro mantra, ¿verdad? Por decirlo de alguna palabra, nuestra frase clave. Las iglesias perfectas no existen. Estos gobiernos, episcopal, presbiterio y congregacional, no son perfectos. A pesar de ser bíblicos, no son perfectos. ¿Los existen? Sí. ¿Pero son perfectos? No. ¿Sale? Entonces, hoy hemos aprendido que hay 3 gobiernos de iglesia. ¿Cuáles son? Episcopal, ¿qué? Y congregacional. ¿Sale? Esas son las 3 formas de gobierno que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la misericordia que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra, de meditar en estos temas tan importantes, estos temas tan necesarios, Señor, para discernir, para meditar. Concédenos sabiduría y gracia para seguir avanzando, Señor. Oramos por tu iglesia. Oramos por todo el rebaño de Dios, Señor, de las diferentes pueblos y vertientes, Señor. Oramos por las iglesias episcopales, las iglesias de presbiterio. Oramos por las iglesias congregacionalistas y sus diferentes denominaciones. Oramos por sus líderes, por las personas que sirven. Oramos, Señor, por todo tu pueblo, Señor, allende las ideologías y las formas de gobierno. Oramos, Señor, que por encima, Señor, de la voluntad de los hombres, prevalezca, Señor, la mente de Cristo. Prevalezca tu señorío sobre tu iglesia que tú has comprado por tu sangre. Que haya temor de Dios y sabiduría de Dios en la mente de los obispos. Temor de Dios y sabiduría de Dios en la pluralidad de los ancianos. Temor de Dios y sabiduría de Dios en cada uno de los miembros de las congregaciones que toman decisiones. La iglesia, Señor, es tuya. La iglesia es de Cristo. Y es a Cristo, Señor, el que adoramos y servimos. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Gracias por este estudio. Gracias, Señor, por la fidelidad de mis hermanos que están hoy aquí. Gracias, Señor, por la mayordomía en ofrendas, en diezmos. Gracias, Señor, por los servicios, por aquellos que son convocados al servicio y dicen, sí, Señor, amén, yo quiero servir. Padre Santo, sigue fortaleciendo a tu iglesia. Padre Santo, nos encomendamos, Señor, a tu amor y cuidado en esta tarde, Señor. Nos despedimos en tu gracia, Señor. Y oramos, Señor, para que tú nos sigas dirigiendo en nuestro camino, Padre Santo. Y oramos como tu siervo Moisés nos enseñó cuando dijo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Mis amados, nos vemos la próxima semana, miércoles a las 6:30 de la tarde. Recuerde que nos vemos diariamente en el plan de lectura McChain. El viernes, si usted nos decide acompañar, vamos a estar también estudiando cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Nuestra lección 2 de Fundamentos de la Fe. Nos vemos el domingo, continuamos con nuestro estudio acerca de la familia. Gracias por sus oraciones, nos acompañaron allá en Hidalgo, allá en el Capulín. Saludos, pastor. Gracias por acompañarnos. Tenga usted una excelente semana. Si este mensaje ha sido de bendición, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a nuestras redes sociales. Y usted lo puede escuchar en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.